Muy buenas, señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, a este tiempo de actualidad y de información. Hoy, durante los próximos minutos, nos visita una persona ya conocida por todos ustedes. No es la primera vez que tenemos el placer de que nos acompañe en este tiempo de entrevista. Es el candidato a diputado en las Cortes y actual conseller de Economía por el Partido Popular, don Juan Carlos Moragues. Muy buenas. Muy buenas, un placer, como siempre. Recuerdo yo en nuestra última conversación que le preguntaba, oiga, ¿y para el 24 de mayo qué? ¿Querría estar o no en las listas? El tiempo dijo que sí. Ha sido una decisión complicada. Por una parte, si vemos el aspecto familiar, el aspecto económico, incluso la comodidad y la tranquilidad. Mi último puesto era delegado de Hacienda de Castellón, soy inspector de Hacienda y evidentemente era una situación pues cómoda, tranquila y bueno, he estado 2 años y medio con un puesto de máxima exigencia, responsabilidad, que eso ha sido muy complejo, muy difícil estos 30 meses de conseller, y en un momento dado me podía plantear que mi aportación a la vida política había finalizado y había aportado mi pequeño granito de arena para una sociedad mejor, y la evolución, creo, y lo considero de verdad, ha sido positiva, pero no obstante, lo que se empieza hay que acabarlo. Hay muchas cosas por delante, hay muchas cosas por hacer. También es un compromiso con un proyecto político, con un ideario, una forma de entender lo que es la política, el trabajo para y por las personas, y en ese sentido también estar tremendamente agradecido al presidente Fabra que haya confiado en mí, primero para ser consejero y luego para seguir con unas responsabilidades cuanto menos de candidato a diputado autonómico, y en ese sentido pues hemos iniciado un camino el adecuado, el óptimo, de estabilidad, seguridad, confianza, empleo, crecimiento, reconociendo que quedan muchísimos retos por delante y hay muchas cosas por hacer. Vamos en la buena dirección, pero todavía hay que seguir trabajando, haciendo y creyendo en el proyecto político que lideramos. De momento, cuando todavía no se ha iniciado oficialmente la campaña electoral, ¿qué balance hacemos de este final ya de pre-campaña? Yo quiero hacer un balance, si me lo permiten, de estos 30 meses o de esta legislatura. Hay que recordar cómo estábamos en 2011 y 2012 en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, una situación tremendamente difícil y complicada. Estábamos decreciendo más que el resto de España, es decir, la crisis estaba afectando más a la Comunidad Valenciana que a otras autonomías o territorios de España. Y teníamos una reducción de la recaudación. En la Comunidad Valenciana estábamos destruyendo empleo y teníamos tensiones financieras y de liquidez considerables, y a base de trabajo, gestión, con humildad, con sencillez, con rigor, con disciplina, con el Gobierno de España nos hemos puesto a trabajar, y ahí en un ejercicio de responsabilidad, generosidad por parte de todos, los trabajadores, los empresarios, la sociedad civil alicantina, valenciana, y hemos conseguido en apenas 2 años darle la vuelta. Lo que antes era de crecimiento y estábamos peor que la media de España, ahora es crecimiento. Estamos liderando. En la Comunidad Valenciana creció en 2014 el 2,1%, cuando la media española fue del 1,4%, y de las 4 comunidades autónomas grandes, que es Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, la valenciana fue la que más creció, 2,1%. Está hablando el presidente Rajoy de que el crecimiento será 2,9% en 2015, y la valenciana está creciendo desde el 2013 más que la media española. Eso debido a que nuestras empresas han ido al exterior, han internacionalizado, han apostado por la innovación, por el desarrollo tecnológico, a los trabajadores, a las familias, en definitiva, un esfuerzo por parte de todos. Antes pues destruíamos empleo, ahora estamos a la cabeza de las comunidades autónomas de creación de empleo. Tenemos 65.000 afiliados más hoy que hace justo 1 año. La recaudación tributaria está creciendo más del doble que la media española, derivado de esa mayor actividad económica, y donde antes teníamos problemas de liquidez, hoy mismo acabamos de pagar 1.000 millones de euros. Hoy, cuando venía hacia aquí, han salido 1.000 millones de euros, y durante el mes de abril se han transferido 2.000 millones de euros de la Generalitat Valenciana, que es la mejor política activa de crecimiento y empleo que podemos hacer las administraciones públicas y los gestores. Pagar en tiempo y forma, insuflar liquidez en la Comunidad Valenciana, 2.000 millones de euros en abril, bajar los impuestos y eliminar cargas administrativas y fomentar realmente los sectores clave y estratégicos, que es los que crean esa riqueza, que es el sector privado. Miremos a futuro. A partir del 24 de mayo, ¿qué es lo que le ofrece los 4 pilares importantes de su programa fiscal del Partido Popular? ¿Qué le ofrece al ciudadano?
Hay unas elecciones el 24 de mayo que son fundamentales y determinantes, y eso la gente tiene que ser consciente para el bienestar, la prosperidad, para la calidad de vida y para el futuro de los ciudadanos. Nos va mucho en ello en las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina. Y realmente hay dos alternativas o dos proyectos políticos donde el ciudadano libremente deberá elegir. Hay un proyecto que está liderado por el Partido Popular y hay otro proyecto político que es una coalición de partidos de izquierdas, porque la representación que van a tener no va a ser suficiente para que gobierne ni uno ni dos de ellos. Estamos hablando de una coalición de 4 o 5 partidos políticos, y esos son los dos escenarios que tenemos en un futuro próximo. ¿Cuáles son los pilares estratégicos nuestros o fundamentales y en qué nos diferencia a la coalición de 4 partidos? Y que el ciudadano lo elija libremente. Primera cuestión. Estabilidad. Nosotros planteamos que la estabilidad, la confianza, la certidumbre, la seguridad, nosotros lo planteamos, y cualquier inversor y cualquier persona que esté relacionado en el mundo del sector privado del crecimiento del empleo. Nosotros apostamos por esa estabilidad, por estabilidad presupuestaria, estabilidad financiera, sostenibilidad financiera, estabilidad política, paz social. Otros partidos, la coalición de 4 o 5 partidos, plantea ruido, caos, incertidumbre, evidentemente una situación de confrontación con el gobierno de España y con otro tipo de administraciones públicas. Hay un hecho diferencial muy importante, que son los impuestos. La gente tiene que decir qué va a hacer con los impuestos, porque los impuestos los pagamos los ciudadanos, y donde mejor está el dinero es el bolsillo de los ciudadanos. Nosotros la opción política es bajar impuestos. Ya lo hemos hecho al final de la legislatura y queremos seguir bajando impuestos, y el resto de partidos políticos quieren subir los impuestos. Y yo lo que digo, si un ciudadano que nos esté viendo y escuchando quiere que se suban los impuestos, y cuando digo subir los impuestos es a las clases medias, a las clases bajas. Bueno, si un ciudadano quiere que se suban los impuestos, que no vote al Partido Popular. Pero es que si un ciudadano entiende su concepción ideológica y política personal, es que hay que bajar impuestos y hay que pedir el mínimo sacrificio a los ciudadanos y a los contribuyentes, la única opción que tiene es el Partido Popular, que planteamos una batería de medidas que relacionaré, si lo creo oportuno, brevemente. Nosotros planteamos menos administración y más libertad. ¿Por qué? Porque entendemos que la administración tiene que ser lo más reducida posible, molestar lo mínimo, porque a veces somos un problema y no la solución, y tenemos que pagar en tiempo y forma y reducir y eliminar cargas administrativas. ¿Qué se entiende por menos administración? Un sector público reducido, una administración menos costosa que garantice lo que tiene que hacer la Generalitat Valenciana, los servicios públicos básicos y fundamentales. La Generalitat Valenciana está para tener buenos hospitales, buenos colegios, buenas universidades y buenos centros de discapacidad. Somos la comunidad autónoma que más dedica de su presupuesto a esas 3 grandes partidas. 9 de cada 10 euros. 28 millones de euros al día. Sanidad, educación y bienestar social. Y lo demás hay que ir reduciéndolo, porque ese es el sentido, la forma de entender y ser la Generalitat Valenciana. ¿Cómo? Y con más libertad. ¿Qué quiere decir más libertad? Esta coalición de 4 o 5 partidos plantea intervencionismo en la economía de mercado, por una parte. Por otra, más funcionarios, más administración pública, más ayudas, más subvenciones, a coste, evidentemente, del esfuerzo de los impuestos de los ciudadanos. Y nosotros planteamos libertad, que tú puedes elegir que tu hijo vaya a un colegio público o a un colegio concertado, que lo elijas libremente, que vaya a un colegio a un extremo de la ciudad o al otro extremo de la ciudad, que tengas un hospital que sea público o un hospital del modelo Alcira, que tú puedas elegir también ir a un centro de mayores o ir a otro centro de mayores, elegir un médico o elegir otro, e intervenir lo mínimo posible en la sociedad y en la economía por parte de las administraciones públicas, y tener una administración moderna sin cargas administrativas y con el menor coste posible, y con un sector público que gira alrededor de la mitad muy reducido. Nosotros planteamos eso, el resto de partidos plantean hacer la administración de la mitad más grandes a costa de exigir más impuestos a las clases medias, en definitiva a los ciudadanos. Si no interviene la administración para llevar a cabo la elección del centro por parte del ciudadano, ¿interviene el dinero que tenga en su bolsillo el ciudadano a la hora de poder acceder a un centro u otro? El dinero del ciudadano va a las arcas y el ciudadano se tiene que casar la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quieres que tu hijo vaya a un colegio público, yo he sido estudiante de colegio público y de colegio concertado, hay que defender la educación pública, gratuita y universal.
y en valenciano, y en ese sentido que tengas libertad, que puedas elegir colegio público, colegio concertado, a un extremo de la ciudad o al otro extremo de la ciudad, que con tus impuestos también percibas que estás recibiendo servicios públicos con unos índices de satisfacción adecuados. Es decir, cuando estés enfermo, la sanidad pública valenciana que es motivo de orgullo y estés bien asistido, que cuando tu hijo o tú mismo tengas que ir a la universidad, al colegio, el servicio educativo sea bueno, que cuando tengas un discapacitado, un dependiente, la administración pública esté a su lado. Y para eso está la Generalitat Valenciana. Y para eso tenemos que gestionar el dinero de los ciudadanos con eficiencia, exigirle el mínimo posible. Eso forma parte de nuestra base ideológica y política. Al ciudadano hay que exigirle el menor esfuerzo posible, los menores impuestos posibles. El resto de partidos piensan lo contrario. Y que el ciudadano libremente elija. No pasa nada. Quiero decir, oye, pues yo quiero que me suban los impuestos. No pasa nada, no vote al Partido Popular. Pero que sobre todo las formaciones políticas se tienen que demostrar cuál es su proyecto, su base política. Porque hablar de conceptos vacíos y superficiales no nos lleva a ningún sitio. Nosotros hemos presentado nuestro programa fiscal y lo hemos explicado a los medios y lo hemos explicado a la sociedad civil de Alicante, a la sociedad civil valenciana. Mire, esta es nuestra propuesta electoral, esto es lo que queremos hacer los próximos 4 años. Y hay otros partidos políticos que no dicen nada porque cuando presentan enmiendas a las leyes de presupuestos de la Generalitat Valenciana, el PSPV, Izquierda Unida, Compromís, quieren tener el impuesto sobre transmisiones patrimoniales más caro de España, el IRPF, impuesto de patrimonio, más caros de España, quitar la bonificación de sucesiones a naciones, y por eso no dicen nada en el programa electoral, porque quieren subir todos los impuestos del sistema tributario valenciano. Y Ciudadanos que sí que ha presentado a nivel nacional su programa fiscal, cuanto menos nos ha sorprendido, porque lo que quieren básicamente es subir los tipos del IVA de los bienes de primera necesidad, que son pues el pan, la leche, frutas, hortalizas, de sectores estratégicos valencianos como es el turismo, como es la agricultura, también la vivienda, están tipos reducidos. Quieren subir los tipos reducidos o súper reducidos, que son bienes de primera necesidad, y quieren bajar el IVA de los bienes de lujo, que es los coches, los yates, etcétera, y quieren plantear una bajada de los tipos de IRPF a las clases altas y muy altas. Entiendo, por tanto, que todo eso es lo que no haría el Partido Popular. Partido Popular bajaría IRPF y, entre otros, bajaría impuesto de sucesiones. ¿Cuál es nuestro programa fiscal? Y lo cuento de forma breve. Nosotros planteamos bajada de impuestos y eso supone 180 millones de euros al año de ahorro que tendrán los contribuyentes valencianos, los ciudadanos valencianos. Eso en 4 años son un ahorro de 700 millones de euros. Es decir, nosotros planteamos que esos 700 millones de euros, en vez de ingresarse en las arcas de la hacienda pública autonómica, se queden en el bolsillo de los que nos están viendo. Eso en términos de Alicante, estamos hablando de 55 millones de euros de ahorro al año, 220 millones de euros en 4 años, 220 millones de euros que tendrán los ciudadanos alicantinos si votan la opción política del Partido Popular. Y esa bajada de impuestos, que es responsable, que es razonable y que está muy estudiada, se gira o pivota en torno a unos cuantos pilares que lo explicaré de forma muy resumida. En primer lugar, entendemos que cuando hay una herencia hay una doble o triple tributación, porque la renta ya tributa. Con la renta amasas un patrimonio que cuando el patrimonio es heredado de los padres a los hijos vuelve a tributar. Entonces nosotros planteamos la exención del impuesto sobre sucesiones para herencias inferiores a 350.000 euros, que es la mayoría de las herencias. Estoy hablando de 350.000 euros por heredero. La exención. Los partidos de la coalición de izquierdas plantean quitar la bonificación de sucesiones y donaciones. Nosotros, exención de hasta 350.000 euros. El IRPF bajarlo a las rentas medias y el IRPF bajarlo a las rentas bajas por debajo de 35.000 euros. Luego planteamos otra serie de actuaciones. Por ejemplo, incentivar el micromecenado o crowdfunding para que realicen aportaciones a determinadas entidades que realicen una actividad con fines sociales y culturales. Estamos planteando también que las herencias de tíos a sobrinos o de hermanos, porque la exención de 350.000 euros es entre abuelos, nietos, padres e hijos, triplicar los beneficios fiscales que tienen las herencias de tíos a sobrinos y de hermanos a hermanos. También estamos planteando en materia de IRPF introducir una serie de deducciones. Por ejemplo, atender a las familias que tienen cuidadores para mayores y para discapacitados.
una deducción por hacer aportaciones a proyectos empresariales, el llamado Business Angels. Hasta 20.000 euros, un 20% de deducción si tú inviertes en una pequeña y mediana empresa. Y también estamos viendo la deducción por obras de reforma o rehabilitación de vivienda. Estamos, el sector de la construcción, apostar por eso precisamente. Y lo que hacemos es que esa deducción por obras de reforma o rehabilitación, que ya se pueden deducir los contribuyentes valencianos en la declaración de la renta que están presentando ahora del 2014, lo subimos al 25% para 2015 y ahora lo extendemos no solo a viviendas habituales, sino a todo tipo de viviendas. Es decir, un apartamento, una segunda residencia, si las reformas, tendrás deducción en IRPF. Y bonificaciones en materia de transmisiones patrimoniales. Cuando compres una vivienda usada, si la vas a reformar, tu impuesto será un 20% inferior. Y las empresas que compren viviendas, las reformen y rehabiliten y luego las revendan, tendrán un tipo de un 2% en la primera compraventa de viviendas usadas y con la reventa un tipo reducido al 8%. Y también para el sector del transporte, mantenemos la devolución de todo el gasóleo profesional de tal forma que el sector de transporte de mercancías y de viajeros no pagará el impuesto sobre hidrocarburos. Puede que ahora el espectador se pregunte, ¿me gustan estas propuestas? ¿Por qué no me las aplicaron antes? Las hemos ido aplicando y no quiero tampoco extenderme. Para la campaña de renta del 2014, que se presenta ahora, hemos aprobado la bajada de la tarifa de IRPF con efectos retroactivos para que el ciudadano que esté ahora declarando en la campaña de renta se beneficie de esa menor tarifa de IRPF para la declaración de la renta del 2014. Hemos también introducido en esta declaración de la renta la deducción por obras de reforma o rehabilitación de vivienda habitual. En esa declaración de la renta un 10%, luego lo hemos extendido al 25% y ahora a otro tipo de vivienda. Hemos ampliado los límites a partir de los cuales tú te puedes, en esta declaración de la renta, deducciones de IRPF en el tramo autonómico. Hemos pasado a 25.000 y a 40.000 en conjunta. También siendo consciente de que la valenciana es la autonomía que más deducciones tiene de las 17 comunidades autónomas, 24, y somos la segunda autonomía que más ahorro genera a través de las deducciones de IRPF, 28 millones de euros. Es decir, estamos continuamente, hemos acabado la legislatura bajando impuestos, pero queremos seguir en esa línea de reducción de cargas impositivas. El IRPF afecta solo a las personas que están trabajando. Y conseguimos, bajando el IRPF, ponerles más dinero, más euros en su bolsillo. Bien, ¿cómo es más fácil conseguir poner más euros en el bolsillo del trabajador? ¿Bajando el IRPF o tratando de que las empresas paguen como debieran la cantidad de horas que hace el trabajador? Es una reflexión interesante. Ha habido una bajada de IRPF ya en el 2015. Estamos hablando de 9.000 millones de euros de bajada de IRPF en España en 2 años. Y eso el trabajador en Valencia, no de Alicante, lo ha percibido en la nómina de enero del 2015. Tampoco hace tanto tiempo de eso. Ha visto la nómina y ha visto que el tipo de retención era menor. Con lo cual, si te retienen menos dinero, tienes más nómina líquida. Eso supone un ahorro en 2015 respecto al 2014 para toda la Comunidad Valenciana de 347 millones de euros. Una media de 280 a 450 euros que a lo largo de todo el 2015, en vez de pagarlo vía impuestos, se quedará en el bolsillo de los trabajadores valencianos y alicantinos. En ese sentido, es la mejor forma. Bajando impuestos puedes aumentar la recaudación y es lo que se está produciendo ahora mismo en IRPF. Estamos creciendo nuestra recaudación porque ese mayor disponible o liquidez está generando más consumo, está generando más inversión, más ahorro, en definitiva está generando crecimiento y empleo en la sociedad valenciana, en la comunidad valenciana. Esa es la mejor forma de incentivar la actividad económica, bajando los impuestos y también fomentando, pues, a través de la reforma laboral, la flexibilización. Se está produciendo una circunstancia, los trabajadores valencianos están ganando poder adquisitivo. Estamos en un escenario de precios, de bajada de precios. Por ejemplo, un alquiler te cuesta ahora menos que hace 4 o 5 años, pero sin embargo los salarios se están manteniendo o creciendo. Eso quiere decir que los trabajadores valencianos están teniendo cada vez más poder adquisitivo, están consumiendo más. Nuestras empresas están siendo más competitivas también porque se les reduce impuestos, cada vez pagan menos intereses, el coste energético está controlado y el coste laboral también, se mantiene o sube, pero se aumenta el poder adquisitivo y eso hace que nuestras empresas cada vez sean más competitivas, salimos más al exterior, los trabajadores cada vez estén mejor y reduzcamos impuestos para todas las personas y eso hace que se vaya consolidando la recuperación. Entonces, por quedarme con el concepto claro,
es para poner más dinero en el bolsillo del trabajador, es más fácil bajar el impuesto que si trabaja X horas, que cobre las X horas. Las dos cosas. Hay que bajar impuestos y también el mercado laboral hay que flexibilizarlo defendiendo los derechos de los trabajadores y las garantías de que esos derechos no se verán conculcados y que cada vez su situación sea mejor, que es lo que se está produciendo por la mejora del poder adquisitivo y las condiciones de los entornos de trabajo. Eso por una parte, y por otra bajar los impuestos de tal forma que el trabajador cada vez tenga más dinero, encima tiene más poder adquisitivo y puede consumir más, y eso es la base de la recuperación. ¿Ha tenido ocasión de leer las propuestas del resto de partidos? Yo he mencionado simplemente la de Ciudadanos porque es la única que ha aparecido. Ciudadanos, cuando presenta su programa político, pues algunas cosas cuando menos te producen desazón. La bajada de los tipos de los bienes de lujo del IVA, la subida de los bienes de primera necesidad, la bajada de los tipos de las rentas altas o muy altas, la unión de ayuntamientos, el suprimir ayuntamientos. Es un mensaje muy centralista, poco autonomista, no quieren las autonomías, más en la centralización, en la eliminación del AVE. Quiero decir, el resto de partidos políticos, pues estoy intentando ver el programa político. Yo me baso en las enmiendas que han presentado año tras año en las Cortes Valencianas a la ley de acompañamiento, que es la ley de medidas fiscales de la Generalitat Valenciana, y todos los años plantean subidas de impuestos, plantean tener los impuestos más altos de todas las comunidades autónomas en Valencia. Si el ciudadano quiere eso, no pasa nada. Puede votar a cualquiera de los cuatro partidos. Total, su alternativa política es una coalición. Da igual votar al Partido Socialista que a Podemos, que a Izquierda Unida, que a Compromís, porque su escenario es de pacto o unión entre ambos partidos, pero que no le quepa duda a la gente que ese pacto nos llevaría a más impuestos. Y yo creo que más impuestos no llevan directamente a más recaudación, y por otra parte es un lastre, es un palo en la rueda, es desandar todo lo que hemos recorrido, esa senda de recuperación y de empleo que acabamos de iniciar, pero que tenemos que consolidar y seguir en ella. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dijo que el Consell que salga del próximo 24 de mayo tendrá superávit. Lo dijo pensando en la victoria del PP. Sí, estaba yo al lado suyo cuando hizo esas declaraciones. Nosotros el equilibrio presupuestario, uno de los temas que me ha motivado a seguir es que hay asignaturas pendientes. Equilibrio presupuestario, reforma del sistema de financiación y profundizar en la modernización de la administración pública valenciana, por citar simplemente unos pocos ejemplos, y decir que esa reducción del déficit tiene que venir por varias vías. En primer lugar, reducción de la carga financiera. Sanidad, educación y bienestar social no se toca. Cada año se está incrementando los presupuestos de esas tres grandes partidas y ya representan 9 de cada 10 euros de nuestro presupuesto. Eso es sagrado, es el eje social de nuestras políticas. Carga financiera, ese es el gasto que hay que recortar. En intereses hay que recortar. Y hay que recordar el acuerdo histórico del Consejo de Ministros y Consejo de Política Fiscal de diciembre del 2014, que es que no pagamos intereses por nuestra deuda financiera. El tipo 0%. Eso supone que pasaremos de pagar 1.000 millones de euros al año de intereses a pagar 250 millones de euros. Una reducción de 750 millones de euros. 7 décimas y media de PIB. Y respecto a los ingresos que gestiona la Generalitat Valenciana, derivadas de esa mayor actividad que hay en Valencia y en particular en Alicante, que está liderando ese crecimiento, están creciendo más que lo presupuestado y más del doble que la media española. Pero es que los ingresos que gestiona el Estado, la agencia tributaria, en la Comunidad Valenciana están creciendo más del doble. Un dato, en IVA la Comunidad Valenciana fue la que más recaudó en 2014, un 29%, cuando la media española fue un 8%. Eso quiere decir que se consume más, que hay más actividad, que hay más turismo en Alicante y en la Comunidad Valenciana. Y ahora tenemos a la vuelta de la esquina el cambio del modelo de financiación. Hemos demostrado que somos eficientes, que tenemos un servicio social de calidad, que tenemos un desequilibrio presupuestario derivado de una infrafinanciación histórica, y que la deuda de la Comunidad Valenciana se debe a que hemos tenido que pagar con deuda hospitales, colegios, universidades, farmacias, discapacidad, centros de mayores. Esa es nuestra deuda, para atender servicios públicos básicos y fundamentales, porque lo que nos ha ido transfiriendo año tras año al Estado no nos ha cubierto ni siquiera nuestros presupuestos de sanidad y educación. En 2014 nos transfirió 8.200 millones de euros y sanidad y educación fueron 9.500, siendo solo la Comunidad Valenciana junto a Murcia la única donde se produce esa circunstancia, que con lo que le transfiere el Estado no llega ni a sanidad y educación. Y esa es la asignatura pendiente. 4 últimas y muy breves. La primera, durante la campaña, ¿habrá posibilidad de verlo en algún meeting con Cristóbal Montoro?
Bueno, para acabar la reflexión anterior, vale. en la reforma del modelo de financiación somos unos actores. El gobierno de España, el gobierno valenciano hemos avanzado mucho. Sería una pena que cambiasen los negociadores, porque ya ha reconocido Rajoy y Montoro que estamos mal financiados y que después de las elecciones del 24 de mayo lo van a solucionar. Si no estamos los que hemos intervenido, los que hemos concienciado, es volver a empezar todo. Es volver a empezar. O sea, no desandemos lo que hemos hecho. Aquí también. En materia de campaña. En campaña es muy importante hacer una labor pedagógica, informativa y de comunicación, y tenemos que redoblar esfuerzos por parte de todos, porque a mí me gustaría juntarme con los 5 millones de valencianos uno a uno. Oye, yo te cuento lo que hemos hecho y cuál es nuestro proyecto y nuestro ideario y qué es lo que vamos a hacer. Y tú elige libremente. Yo no te estoy pidiendo el voto. Lo que te estoy explicando es lo que voy a hacer yo. Y si tú confías, pues nos votas. Y si no te crees lo que te estoy contando, no crees que eso sea lo mejor para la sociedad valenciana y alicantina, pues vota a otras opciones políticas. Y el ministro Montoro, pues también, las titulares de las carteras de Hacienda son complicadas. La Hacienda es algo que quieras o no, ya de partida, simplemente oírlo te provoca un cierto recelo. No, los titulares de la cartera de Hacienda somos los primeros que tenemos que estar en la calle explicando las cosas, porque el dinero que manejamos es dinero del ciudadano, es dinero del que nos está viendo. Yo tengo que contarle al que nos está viendo, porque es su dinero, en qué nos estamos gastando la Generalitat Valenciana, su dinero, repito, el dinero de los ciudadanos. Y ahí tenemos que hacer una labor muy importante a los titulares de la cartera de Hacienda. ¿Qué diferencia hay entre endeudarse con el Estado a endeudarse con la banca? Eso es muy fácil de entender. Nosotros ahora, durante el 2015, ahora tenemos un vencimiento del BVA, del Santander, de CaixaBank. Nos lo paga el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. No tenemos ni que discutir con el BVA, ni con Santander, ni con toda la resta de la banca española y extranjera. Al final del año, 2/3 partes se lo deberemos al Estado. Eso es como deberle a un familiar. Vamos a ponernos al mismo nivel. Nosotros, la Comunidad Valenciana, forma parte del Estado, aunque hay otras opciones políticas que eso no les gusta, pero es así, formamos parte del Estado. Y entonces, en vez de deberle al banco, pues imagínate, le debes, pues no sé, 10.000 euros a un banco y te los deja tu hermano, le pagas al banco y se lo debes a tu hermano, y tu hermano te dice, oye, no me pagues intereses, que ya los pago yo los intereses, no pasa nada, te los perdono, los condono, una quita de intereses. Oye, es que te tengo que devolver la deuda, no te preocupes, ya hablaremos. Y eso es lo que facilita las situaciones de mutualización de deuda, búsqueda de soluciones donde se tendrá que negociar, oiga, esta deuda ha sido para financiar servicios públicos básicos y fundamentales, que es una competencia transferida por el Estado, y que esa liquidez está sirviendo para pagar, o ya lo repito, en abril hemos pagado 2.000 millones de euros con deuda financiera, en vez de debérselo a los dependientes discapacitados, universidades, farmacias, proveedores y contratistas, se lo debemos a nuestro hermano, al Estado, a nosotros mismos, que nos da esa liquidez para pagar servicios básicos y fundamentales. Y ya hablaremos nosotros de cómo mutualizamos esa deuda. Penúltima. Es una deuda familiar. Penúltima. Sí, pero muchas familias discuten por dinero. No. ¿Será Ciudadanos la tabla de salvación del PP a partir del 25M? El escenario de mayoría absoluta del PP, hay que reconocerlo, es un escenario muy complicado, muy difícil, y en ese sentido hay dos posibilidades, dos alternativas. Por una parte, una coalición de estos partidos de izquierda, Podemos, Compromís, Izquierda Unida y el PSOE, que consigan mayoría absoluta entre los 4 partidos, por eso digo que da igual a quién se vote. Se está planteando una coalición de izquierdas, la gente que no lo piense, que puede votar a cualquiera de los 4, si lo decide así, porque al final los programas son muy parecidos. Pues gobernará una coalición que planteará inestabilidad, subida de impuestos y más administración y menos libertad. Si al final Ciudadanos tiene la llave, que es que junto al Partido Popular se consigue una mayoría, Ciudadanos tendrá que mojarse, porque hasta ahora pues es muy fácil, mensajes endulzan el oído, renovación, regeneración, reformas, modernidad, eso también lo decimos nosotros, quiero decir, pero se tendrá que mojar. Si con su actuación, sea en el sentido que sea, hace que gobierne una coalición de partidos de izquierdas que plantean inestabilidad, incertidumbre, ruptura, tendrá que decirle a la gente que le ha votado, mucha de ella que viene de un descontento del Partido Popular, una abstención del Partido Popular, por qué ha dado el gobierno a una coalición de izquierdas que va en contra precisamente de lo que es Ciudadanos. Compromís es un partido nacionalista catalanista. Ciudadanos es todo lo contrario de Compromís, es antagónico a Compromís. Podemos plantea ruptura, plantea caos, plantea ruido. Ciudadanos en principio reforma y regeneración.
es totalmente contraria a Podemos, e Izquierda Unida plantea, pues se une con Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, Ciudadanos tiene que dar un gobierno precisamente a su contrincante político en Cataluña, que es Esquerra Republicana. Ahí se tendrá que mojar. Oye, apoyo a los partidos antagónicos al mío, Ciudadanos, y traiciono al votante que me ha venido mucho de ello de un centro en el cual estamos nosotros muy cómodos, en el centro político, el Partido Popular. Traiciono a los votantes y a mi propio ideario e ideología. Ahí Ciudadanos necesitará altura de miras, responsabilidad, generosidad, porque estará en su llave el futuro, el bienestar de la sociedad valenciana. Un comentario breve, a colación de esta conversación que estamos manteniendo. En ningún momento me ha hablado de UPyD. ¿Lo da por amortizado, igual que Albert Rivera da por amortizado la continuación de la formación Magenta? Hay muchos partidos políticos que han florecido y que se han puesto de moda, han estado en boga, porque la gente está descontenta después de la crisis económica profunda que hemos vivido y busca otras alternativas, ¿no? Está cansada del bipartidismo en muchos de los casos y nosotros muy desgastados porque nos ha pillado gobernar en todos sitios, una crisis muy complicada. Entonces, pues bueno, salió UPyD en su caso y hay que fijarse, el fenómeno es el mismo, son gente, en la mayoría de los casos, que vienen de otros partidos políticos, es decir, que les da igual pertenecer a un partido político y luego cambiarse la chaqueta e ir al partido político de moda. Son partidos que vienen con el viento a favor, son partidos que hablan de cosas que les gusta oír a la gente, pero que no tienen un programa sólido y consistente porque ni lo explican. Son gente compuesta por personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, ni de formación, ni de experiencia en materia de gestión de administración pública. Y tengo que decir que gestionar en la Generalitat Valenciana es complicadísimo. 18.000 millones de euros. Esto no da lugar a ocurrencias ni improvisaciones. Entonces, pues bueno, ahora evidentemente UPyD tiene un gran desgaste y coste electoral y el partido que tiene el viento a favor pues son Podemos y Ciudadanos, pero la gente tiene que pensar que luego el 25 de mayo hay que gestionar y necesitamos buenos gestores, profesionales, gente eficiente, gente muy capaz, y eso es, en muchos de los casos, se pone en duda en estas formaciones que salen al albur del descontento de la sociedad. Y la última, que es la de la respuesta más sencilla y corta. Lunes 25 de mayo, cogemos los periódicos y ¿qué leemos en la portada? Yo creo que leemos que la opción que ha elegido la sociedad valenciana es una opción de responsabilidad, de estabilidad, de confianza, de bajada de impuestos, de reformas y de regeneración. Y no ha apostado por un giro radical hacia partidos de izquierdas que plantean justo todo lo contrario. Eso es titular de 8 columnas, ¿eh? Conseller. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes como siempre. Será hasta mañana. Hasta luego.